Muy bien. Hermanas, vamos a hacer las preguntas de repaso. Hermana Vanessa, ¿cómo debe amar un esposo a su esposa? Pastor, así como Jesús amó a su iglesia, Ujú. Muy, con un amor sacrificial. amén. Hermana Karen, las esposas, ¿cómo deben, qué obligación hay hacia sus esposos? Sujetarse. Ya, eso con pesimismo, creo, hermana. ¿Qué más? Darle lugar, dice la Biblia, pues, ¿no? Ujú. Dice sujetarse con una conducta casta y respetuosa, ¿no? Debemos respetar. Muy bien. ¿Qué demanda, hermana Vanessa, qué demanda Dios de los padres hacia los hijos? Eh, Guiarlos en disciplina y amonestación en el Señor. No provoquemos la ira también de ellos. Ujú. Ya está bien. Bueno, ¿y los hijos hacia los padres, hermana Karen? Honrarlos. ¿Y qué más? Bajo Honra a tu padre y a tu madre para que sea, o sea, para que uno tenga una vida larga y que le vaya bien, ¿no? ya, pero a los hijos, aparte de honrarlos, también le dice que obedezcan a sus padres, ¿no? Hermano Emil, buenas noches. Pregunta, hermano Emil, estamos en repaso. ¿Qué debe haber entre todos los miembros de la familia? De acuerdo a Efesios 5:21. Hermano Buenas Emil, noches. hermana Soraya, ¿qué tal? A ver, para Emil o Soraya, ¿qué debe haber entre todos los miembros de la familia? Para que haya armonía en el hogar. Amor. Amor. Sumisión, Sum- humildad también. una es sumisión, pero más que nada la palabra es sometimiento mutuo, ¿no? O sea, aceptar también, dar lugar a otras personas, ¿no? Está bien, someteos unos a otros en el temor de Dios, dice la palabra. Pero la otra característica, ¿cuál es? Actuar con, ¿quién me dice? ¿Quién de los cuatro me dice? Humildad. Ajá, actuar con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a seguir con verdadero y falso. Hermano Emil, el cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya. Hermana Soraya, la comunión con el cuerpo de Cristo no es importante, ¿verdadero o falso? Falso. Ya. Hermana Vanessa, ¿es posible gozar de comunión continua con Dios, verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Muy bien. A lo largo de estas lecciones que hemos seguido en este material, hemos visto algunas
hábitos importantes que debemos tener en nuestra vida, hermanos. Yo estoy seguro que si este grupo que está siguiendo estos estudios desarrollan poco a poco estos hábitos, nuestra iglesia se va para arriba, hermanos. Nuestra iglesia se va para arriba, Dios va a añadir más personas y nosotros estaremos preparados para poder recibirlos. La iglesia no puede depender, y las iglesias grandes no dependen de un pastor solamente, sino depende de un pastor con sus miembros que están trabajando en equipo juntos, ¿no? Y por eso es que todos los miembros deben desarrollar estos hábitos. ¿Qué hábitos hemos visto? Leer la Biblia. Y no solo leer la Biblia, sino meditar en la Biblia, ¿no? Meditar en la Biblia, en la palabra de Dios. Buenas noches, Anthony. Entonces, no solo es leer, que tenemos que leerla, sino también tenemos que meditarla para autoexaminarnos. Las preguntas que se hacen en la meditación no son en vano, son para autoexaminarnos. Ahí por eso hay un espejo, ¿no? Para vernos cómo somos, qué nos falta, dónde vamos, qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Pero también está la oración. Tenemos que desarrollar una vida de oración constante. Tenemos que también evangelizar, testificar de Cristo. Debemos congregarnos de manera continua y debemos memorizar la palabra de Dios. Entonces, estos hábitos son necesarios en la vida de todo creyente. Tenemos que ir ejercitándolos. De repente algunos son mejores en otros, pero todos tenemos que llevar a tener todos los hábitos, ¿no? Y es una práctica. De repente uno piensa que sabe orar, pero puedes mejorar en tu oración. Puedes darte más tiempo. Puedes separar tiempos en tu semana o en tu mes para orar un poco más. Puedes el hábito de meditar diariamente, examinarte, pensar cómo mejorar las cosas. El hábito de evangelizar, darte tiempo para salir a las calles, a nuevas personas tal vez. Entonces, y la memorización, que a veces lo dejamos al último, pero es necesario atesorarlo y apropiarnos, ¿no? Entonces, hermanos, desarrollemos estos hábitos que hemos estado estudiando para tener una vida ordenada. Dios es un Dios de orden, ¿no? Hay muchas iglesias en estos tiempos. Hay muchas iglesias, muchas personas que van a las iglesias, pero muy pocas personas que tienen estos hábitos. Y por eso es que a veces ya el cristianismo se ha vuelto una religión más, y el cristianismo nunca se ha tratado de formar una religión, ni hacer templos, ni hacer espectáculo. El cristianismo siempre se basó de tener una vida que imite a Cristo y que tenga comunión con Dios. Y esa es la gran diferencia. Para mí es más importante como pastor que ustedes busquen a Dios más que tener un gran templo. Yo sé que si nosotros, mientras más personas en la iglesia, busquemos de corazón a Dios, tratemos de tener estos hábitos, tratemos de depender más de Dios, renovar nuestra mente, van a venir más personas, vamos a tener templo, vamos a hacer más cosas que otras iglesias hacen. Lo estoy seguro, pero depende de nuestra espiritualidad. No depende de
que hagamos programas, que compremos instrumentos. No depende de eso. En Estados Unidos han habido mega iglesias con megatemplos, pero dejaron de hacer lo más importante y ahora muchos esos templos se quedaron vacíos, los tuvieron que vender, los tuvieron que destruir, ¿no? Porque no siguieron a Dios. Y más bien ahora hay megatemplos, pero de sectas, ¿no? De personas que no buscan a Dios, sino buscan el espectáculo, buscan las luces, buscan el emocionalismo. Y lo más importante en el Evangelio no es lo que yo como pastor les predique, sino lo más importante es que ustedes dependan de Dios. Y estos hábitos que se han enseñado en este curso, tenemos que ejercitarlos. Así que, hermanos, tomen muy en cuenta esto y practiquémoslo y seamos sinceros. Si necesitan ayuda en algo, pídanla. Si necesitan que los siga controlando a alguno de ustedes para desarrollar una meditación, háganlo. Pregunten, los apoyaré en lo que pueda. ¿No? Si necesitan más, algún momento haremos con más capacitación de evangelismo, la haremos. Pero animémonos a hablar a las personas de Cristo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces. En esta lección también se habla acerca de las 3 cosas que deben caracterizar la vida de un cristiano, una consagración. Entonces, en nuestra meta como cristianos, nuestra meta debe ser consagrarnos, pero consagrarnos ¿a quién? En primer lugar, consagrarnos a Cristo, ¿no? Él es nuestro modelo de vida, a Él debemos seguir, debemos escuchar sus dichos, debo consagrarme. Entonces, debo ser mejor en ese aspecto, debo consagrarme a la iglesia, que quiere decir, soy parte de esta familia. Yo tengo una familia natural, humana, en la carne, se dice, pero también tengo una familia espiritual en la iglesia y debo poder sentirme parte de una iglesia. Y ser parte de la iglesia universal y sentirme parte y vivir mi experiencia al máximo. No alejarme de las personas, sino ser una parte importante de la iglesia que cumpla su propósito. Y también debo consagrarme respecto a la obra de Cristo, es decir, debo mejorar en las cosas que tengo que hacer por Cristo. Esas metas debo tener como cristiano. Ahora en Juan 17 habla acerca de que Cristo mismo quiere tener siempre una relación eterna con nosotros, ¿no? Por eso nos ha dado vida eterna. Y también menciona que tiene que ser la relación, que haya gozo en la relación, que es una relación donde haya gozo en nuestros corazones, ¿no? Y yo ya les he dicho en algunas ocasiones, el cristiano no busca la alegría. Es bueno tener momentos alegres, yo busco la alegría también, pero más importante que la alegría es el gozo, porque el gozo, la alegría es un estado de ánimo pasajero, ¿no? Pero el gozo es algo interno que tiene que ver con la paz y la dicha que hay en nuestro corazón. Entonces, Cristo, más que tengamos sonrisas y bromas, que siempre las va a ver y siempre tratamos de tener esos momentos, pero más que un estado pasajero emocional, Cristo quiere que en nuestro corazón haya gozo. Y eso lo vamos a lograr a través también del conocimiento. Es decir,
El reto que hay por delante es que nosotros conozcamos más a Jesús por su palabra. No por lo que predica un pastor, sino por su palabra, porque meditamos, porque cada vez lo conocemos más, cada vez entendemos más por dónde vamos, ¿no? No me gusta a mí engañar a las personas, sino no quiero que me sigan a mí, quiero que sigan a Cristo. Y quiero que lo sigan conociendo quién es Cristo, que ustedes mismos descubran en la Biblia quién es Cristo, quién es Jesucristo, que ustedes tengan el conocimiento, que de acá a unos años dices, yo creo en Cristo porque está escrito en la Biblia en tal versículo. Yo creo en Cristo por esto, no solamente porque el pastor lo predicó, o no solamente porque es una frase cliché de los evangélicos, sino porque ustedes han descubierto en la Biblia quién es Cristo realmente. Nosotros no estamos tratando de engañar a alguien, sino más bien estamos promoviendo de que la gente descubra a Cristo en su palabra y que tenga una relación con Cristo con pleno conocimiento. Lastimosamente en estos tiempos hay muchísimos cristianos, algunos verdaderos, algunos tal vez no, pero que no quieren conocimiento, solo quieren vivir la emoción, solo están buscando emocionalismos, están buscando sensaciones, están buscando líderes que hablen con energía y que los convenza a hacer cosas así, ¿no? Entonces, están buscando esas cosas, pero no buscan el conocimiento de Dios. Y estamos llamados a una relación en Cristo con conocimiento. La consagración en la iglesia se va a lograr a través de la unidad. Jesús oró para que todos seamos unos. Y la unidad no tiene que ver con que hagamos las mismas cosas, ¿no? No es la uniformidad, sino es que aprendamos a vivir en armonía mirando a Cristo. Que creamos las mismas cosas, sí, porque creemos en la Biblia, y que lleguemos a tener la mayor coincidencia en el conocimiento bíblico, por lo cual conversaremos, cada uno estudiará y cada uno se convencerá, y así llegaremos a algo en común respecto a nuestra fe y doctrina, pero también respetando nuestras diferencias, de ya sean personales, nuestras diferencias de expresión, nuestras diferencias de repente económicas, de repente de instrucción, que nos aceptemos, y así aceptándonos y respetándonos y tolerándonos muchas veces, andemos unidos, velando no solo por lo de cada uno, sino por lo de los demás, ¿no? Entonces la unidad tiene que ver con eso. Y Cristo, cuando oró, pidió que seamos más unidos. A veces somos fáciles de criticar a otros, incluso a los de la iglesia. A veces tenemos la lengua muy rápida para juzgar y condenar a alguien. A veces tenemos la facilidad de poder buscar los defectos en el otro y no ver los defectos propios, ¿no? Entonces tenemos que tener una transformación, aprender a amar a mis prójimos y en especial a los hermanos de la iglesia, así como son, ¿no? A veces son imperfectos, a veces no todos seguirán a Cristo a la misma velocidad que nosotros. De repente los que estamos aquí estamos estudiando la Biblia, algunos están meditando, yo espero que todos estén meditando, y otros no, otros les cuesta más. No por eso nosotros somos mejores que los que no lo están haciendo. No nos sintamos mejores. Y si sentimos que estamos más avanzando, más rápido que el otro, que el que está a mi costado, animémoslo, enseñémosle, guiémosle, levantémoslo y tratemos de que avance un poco más rápido.
para que crezca un poco más en el Señor. Si no sabe leer la Biblia de repente muy fácil, nosotros que estamos leyendo un poco más, tratemos de enseñarle, ayudarle, pero no con desgano, ay ya, ay no, sino con amor. Si nuestro hermano se equivoca, tratemos de amarlo, no tapar el pecado, pero tampoco sentenciarlo y dejarlo como alguien que no merece amor y misericordia, ¿no? Más bien pensemos que algún día nosotros no caigamos en el mismo pecado. Entonces, hermanos, tenemos que buscar la unidad. Ya, hermanos, la unidad en la iglesia. Muy bien. Seguimos con nuestro material. ¿Alguna pregunta? Pueden hacer preguntas. Muy bien. Otro aspecto que señala el material es que tenemos que aprender a andar por fe. Y hay dos conceptos importantísimos en la lección. Andar por fe. Primero, Hebreos te define qué es fe. Y es tal vez la única definición real en la Biblia de algún concepto, ¿no? Es una definición tipo diccionario. Es la única tal vez en la Biblia. Y es importante entonces que nosotros la memoricemos y la practiquemos. Primero dice el versículo que la fe es la convicción de lo que se espera. Es decir, de cosas que van a suceder en el futuro. Pero cuando dice convicción, tiene que ser un creer, pero con una seguridad. Si tú crees, pero crees dudando, entonces no es una convicción. Entonces, por ejemplo, si Dios nos ha dicho que Cristo va a venir por nosotros por segunda vez, va a venir. Yo no lo dudo. No, que viene alguien y me dice que no, que Jesús es un extraterrestre y va a venir en su nave algún día. No, yo no creo eso. Yo creo en lo que dice la Biblia. Cristo vendrá por mí, por segunda vez. Dios mismo bajará y vendrá por mí en un futuro. Eso me promete la Biblia. Yo creo eso. Y nadie me va a mover de eso, ¿no? Si dice la palabra de Dios que va a haber todo un tema de lo final de los tiempos, va a haber plagas y juicio, tribulación, y al final va a haber un reinado de Dios. Yo creo en eso. Amén. Viene ese tema. Yo no estaré ahí, no estaré en la tribulación, porque Cristo nos llevará antes. Y yo creo en eso. Entonces va a pasar así, ¿no? Que me dicen, de repente Dios me dice que si yo sigo su camino y sigo en su palabra, Dios me va a bendecir. Yo creo eso. Yo creo que mi vida vale la pena. Creo que me van a seguir sucediendo cosas buenas. Y no sé mi hora, si de repente me voy mañana o pasado, ya parto de este mundo, pero me sentiré que mi vida valió la pena. Que Dios me cumplió muchas de las promesas que me había prometido, que están en su palabra. Muchas promesas Dios cumplió en mi vida, ¿no? Y hermanos, hay cosas que uno tiene que creer por fe. Y hay personas que, hermanos, que creen cosas como que sí, yo voy a tener un hijo. De repente yo tengo que tener esa misma convicción. Yo voy a tener un hijo. Y yo estoy seguro, hermanos, que yo voy a tener hijos. Por ejemplo, en mi caso, con mi esposa. No sé cómo, pero yo sé que voy a tener hijos. Yo sé que yo estoy plenamente convencido que vamos a terminar de pagar esta casa, por ejemplo. ¿No? Me faltan unos años más, siempre mi trabajo, puede ser que en un momento me quede sin chamba y no tenga para pagar, no sé, puede pasar.
Pero al final yo sé que Dios me va a prosperar y que voy a terminar de pagar esta casa, ¿no? Tengo esa convicción porque Dios me dijo que Dios me puso la seguridad de comprar esta casa, nos hemos esforzado muchos años y acá yo sé que va a ser esta casa, ¿no? Yo sé que Dios va a bendecir con un templo nuevo. Sé que vamos a comprar un terreno entre todos, los que estamos ahora y los que vendrán. Sé que va a haber esa bendición, ¿no? Entonces son eventos futuros y por fe lo creemos. Tenemos que aprender a creer esas cosas con convicción, porque sabemos que está en el plan de Dios y el Espíritu Santo nos pone esa convicción. Yo sé que vamos a ser más personas y más bien ahorita es un proceso de que nos estamos ordenando cuáles son nuestra fe, nuestras creencias. Nos estamos ordenando en cuanto a las disciplinas básicas del Evangelio como iglesia. Y tal vez algunos no se alineen y no les guste esta forma de llevar la iglesia de forma organizada. Pero vamos a crecer y se van a añadir más personas que estén dispuestas a creer como nosotros y seguir este camino para en un futuro tener una iglesia de más de 100 miembros y una iglesia que funcione, que no nos estemos peleando. Más bien una iglesia que haya paz y que tengamos muchos misioneros. Yo quiero que tengamos una iglesia acá, que algún día de que nuestra iglesia salga misioneros y esa iglesia tendremos. A eso apunto, que de nuestra iglesia van a salir, de repente hasta el Benjamín o el Mateo serán misioneros algún día, quién no sabe. Pero que Dios en su misericordia nos pone una visión y a eso apunto como pastor. Y espero que me acompañen en esa fe, ¿no? Entonces fe es eso, estar convencido de cosas. Porque si no estoy convencido de eso, ay hermano, pero ya, ¿para qué diezmo si no vamos a comprar terreno? Pues, ¿para qué tanto esfuerzo de enseñarles y al final los hermanos no responde, al final vamos a cerrar el templo y nos iremos a otro lugar, a otra iglesia? ¿No? ¿Para qué? ¿No? O sea, si no creemos, hermanos, al final siempre el desánimo va a estar en nuestra puerta. Siempre el desánimo va a estar para no hacerlo, ¿no? Si cuando yo era soltero yo estaba seguro que me iba a casar, ¿no? Y me casé. Llegó un momento en que dije, Señor, si es tu voluntad, no me caso. Pero al final el Señor me permitió que me case, ¿no? Y amén, pues. Amén por ello. Entonces, hay cosas que el Señor pone en nuestra mente y tenemos que actuar con fe. Creer en cosas que sucederán en el futuro. Pero hay otra cosa que dice Hebreos 11:1, dice, y es la convicción de lo que no se ve. O sea, creer en cosas que no vemos. Creer en Dios porque a Dios no lo vemos. Creer que en Jesucristo, que vino hace un poco más de 2000 años, y no lo vimos. Yo no he visto a Jesucristo y creo que ustedes tampoco lo han visto. Creer en el Espíritu Santo que actúa en nosotros, que no lo vemos, pero actúa. No lo vemos. Puedo sentirlo, puedo estar seguro de que me habla y me ha hablado muchas veces, pero no lo veo. Creo en los ángeles. Nunca he visto uno, aunque a veces pueden ser visibles, pero nunca he visto uno, porque la mayoría de veces son invisibles. No lo veo. Pero creo que hay ángeles, creo que hay demonios, ángeles caídos, que acechan contra nosotros. No lo veo, pero sé que existen, ¿no? Hay personas que utilizan la fe para otras cosas, pues, ¿no? O sea, hay quienes creen en duendes, usan la fe para creer en brujos, hechizos. Hay gente que tiene fe en las cartas, ¿no? O sea, algunos niegan a Dios. Disculpen. Disculpen, escuché sonidos raros.
Hay personas que niegan a Dios, pero creen en el esoterismo. Creen en que con las cartas vas a mostrarte el futuro. Y eso también necesita fe para eso. No es una fe cristiana, pero es una fe que crees en cosas que no ves, ¿no? Pero nosotros tenemos que creer en las cosas que Dios habla que hay, ¿no? Entonces, el cristianismo te demanda que creas en cosas que no estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es tener fe, hermanos. Entonces, tenemos fe suficiente. La fe puede crecer también. La fe puede crecer. Ahora, en Hebreos 11:6 dice que hay una fe que agrada a Dios, ¿no? Primero, creer que Dios existe. O sea, primero hay personas que no creen que Dios existe, pero nosotros los cristianos sí creemos, ¿no? Entonces, estamos dentro de ello. Pero de la segunda parte del versículo dice que es galardonador, y creer que Dios es galardonador ¿de qué dice el versículo? Es galardonador de los que creen, ¿no? ¿Quién tiene el versículo? Hebreos 11:6. ¿Nadie lo tiene? Yo, pastor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, dime. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Galardonador de los que le buscan. Muy bien, gracias. Entonces, para creer que Dios es galardonador de los que le buscan, tenemos que creer que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso. Es decir, tenemos que creer en las características de Dios, ¿no? Entonces, no solo tenemos que creer que existe, sino que tenemos que creer en quién es Él, en qué atributos tiene. Entonces, ahí hay un desafío que vamos a ir conociéndolo poco a poco para los que están recién empezando. Entonces, cuando los conocemos más, podemos también creer más, ¿no? Si nosotros no creemos que Dios es todopoderoso, que Él puede sanar, que Él puede salvar, que Él puede hacer cosas grandes, que Él puede darme lo que necesito, que Él puede sanarme de las enfermedades que pueda tener, que Él pueda cuidar a muchas personas, que Él pueda salvar a mi familia, que Él pueda también encaminar a mis hijos, que Él puede hacer cosas increíbles. Hermanos, si no creemos, vamos muertos, no tenemos que creer. Y a veces creer tiene que ver con o sea, me dejo de dudas y voy adelante y lo hago. ¿No? Les comparto que cuando me entregué a Cristo, había ido toda mi vida a la iglesia evangélica, pero siempre me juntaba con los palomillas de la iglesia, ¿no? En la iglesia que iba. Y cuando me entrego a Cristo, le digo, Señor, voy a empezar a juntarme con las personas que te buscan más, ¿no? Sabía que tenía que hacer eso, sentí en mi corazón que era lo correcto. Ya dejarme juntar con los palomillas, los que no asisten o asisten para hacer chacota en ese tiempo, ¿no? Para hacer bromas y burlas y juegos, ¿no? Y me empecé a sentir juntar con los más santurrones de la iglesia. Yo me aburría al principio,
pero sabía que era necesario ese cambio y sabía que Dios demandaba de mí que haya un cambio en mi vida, porque me había acostumbrado a ser un religioso hipócrita y ahora tenía que cambiar a ser un verdadero cristiano. Y para hacer el cambio tenía que cambiar mis actitudes dentro de la iglesia. Y empecé a cambiar cosas porque creía que Dios demandaba esos cambios de mí. Y y Dios me fue cambiando en el proceso de querer cambiar, de creer quién era Dios y qué es lo que demandaba de mí. Yo fui cambiando para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Entonces, porque creía que Dios era santo, que Dios era justo y yo sabía que yo no estaba actuando bien, ¿no? Entonces, lo primero que cambié fue el tema de la santidad en mi vida y traté de alejarme de las cosas pecaminosas, de cambiar los amigos con los que andaba, tuve que dejar algunas amistades de la universidad que me llevaban a la ludopatía, que era lo que más me costó dejar, ¿no? Entonces, pero cuando conocemos a Dios, en este caso para mí era la santidad de Dios lo que me demandaba al cambiar, produce algo en nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir conociendo a Dios. Y hermanos, los atributos de Dios. Hace unos meses prediqué algunos atributos, seguiré predicando otros pronto, pero tenemos que ir conociendo a Dios y creer en esos atributos, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Tienen preguntas? Háganlas, hermanos, por favor, quiero preguntas. Andar por fe también tiene que ver con depender de Cristo. Dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. ¿Qué son los pámpanos? Si se dan cuenta en la imagen, el pámpano es la rama pequeña de la vid de donde brotan las uvas, ¿no? Entonces no es la rama, no es el tronco. Jesús es el tronco, el árbol en general. Y del tronco salen unos brazos. Y del brazo sale una rama que es la rama donde salen las uvas, ¿no? De donde cuelgan los racimos de uvas. Entonces Dios nos compara con los pámpanos, con esas ramitas. Pero Dios nos dice que si no dependemos del árbol principal, que es la vid, no podemos llevar fruto, ¿no? Nosotros necesitamos a Cristo para poder tener una vida fructífera. Nosotros podemos hacer obra social, dedicarnos como cualquier religión a hacer obras sociales, pero no es el fruto que Dios quiere. El fruto espiritual no se hace a través de obras sociales. Podemos hacer obras sociales, pero no la debemos hacer sin Cristo. Tenemos que hacer las obras sociales, pero de la mano de Cristo. Tenemos que llevar fruto evangelizando, pero de la mano de Cristo. Orar para que haya cambios. Tenemos que hacer crecer la iglesia de la mano de Cristo, no en nuestras fuerzas, ¿no? Entonces debemos creer en Cristo y tenemos que andar por eso, por fe, dependiendo de Él. ¿Cuándo demostraremos que realmente confiamos en Dios? En Juan 15:10 dice, cuando guardemos sus mandamientos, ¿no? Si me amas, guardarás mis mandamientos, dice el Señor. Entonces,
el cumplir su palabra para Cristo es importante. Cuando tenemos eso, sí. Si yo realmente confío en Dios, estoy confiando en Dios, si ya soy un cristiano, voy todo por el Señor, entonces cuando leo algo en la Biblia que tengo que hacer, lo voy a hacer porque confío en Dios. Confío en Dios. Confío en Dios, por ejemplo, el orden dentro de la iglesia, hay un orden. Confío en Dios que Dios tiene un orden, estableció un orden para la iglesia. La semana pasada les hablé del matrimonio, ¿no? Hay un orden dentro del hogar. Confío en Dios de que hay un orden en el hogar. A pesar de que el mundo habla otras cosas estos tiempos, yo confío en que ese orden va a traer bendición en el hogar. Confío en Dios en que Él me va a sostener y que si su palabra me dice que diezme o que ofrende según haya prosperado, confío en Dios de que Él me va a dar lo que necesito. Confío en Dios, ¿no? Confío en Dios en que si yo trato bien a mi familia, los trato con amor, les demuestro que Cristo ha cambiado mi vida, confío y les predico, confío en que van a cambiar. Confío en su palabra y que con el buen trato voy a ganar a mi familia. Confío en Dios, ¿no? Entonces, Dios quiere eso, que confiemos en Él. Y la forma de confiemos en Él es guardando sus mandamientos, vivir el íntegro de su vida. Confío en Dios de que voy a meditar su palabra y voy a crecer espiritualmente y va a aumentar mi fe. Confío en Dios en darme un tiempo, a pesar que en estos días no hay tiempo para nada, confío que me voy a dar un tiempo para meditar y eso poco a poco hará una transformación en mi vida. Entonces, hermanos, Dios quiere que si confiamos en Él, que llegar a tener frutos, guardemos sus mandamientos. Eso demuestra nuestra confianza en Dios. Y finalmente un compromiso. Y aquí está el desafío para el cristiano. El desafío por el que muchos siguen a Dios, incluso dándoles su vida en el camino. Dice la palabra de Dios que cada uno debe negarse a sí mismo. El que quiere seguir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Entonces, esto es algo que no todos están dispuestos a hacer. Primero, hay muchos cristianos en el mundo, pero hay muy pocos discípulos de Jesús. El discípulo de Jesús es aquel que se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz y lo sigue. ¿Qué significa eso? Primero negarse a sí mismo, negarme a mi yo, a ponerme yo en primer lugar. Y eso incluye a ciertas cosas que me aten a este mundo, ¿no? Entonces, de repente, yo quería, no sé, pues yo quiero que mi vida sea de tal manera, vivir en tal lugar, viajar a tal sitio, hacer esto o aquello, decir, ¿sabes qué? No. Estoy dispuesto a renunciar a todo lo que he planeado en mi vida por Cristo, ¿no? Es difícil. Algunos tienen que negarse más cosas, otros menos. No quiere decir que todos vamos a ser pastores. No estoy hablando de a qué nos dedicaremos. Estamos hablando de estar dispuestos a
dejar cosas de nuestra vida, negarnos a nosotros mismos. Es decir, estar dispuesto a que Dios entre y me guíe para tomar mejores decisiones. Es decir, algunas cosas quedarán, otras no, tal vez. Algunos hábitos son malos, las tengo que sacar de mi vida, otras seguirán, ¿no? Pero tengo que negarme a mí mismo, es esa disposición a cambiar, esa disposición a seguir un nuevo camino. Entonces, no es fácil, pero Cristo demanda eso, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a dejar de decir, mi vida yo la hago como yo quiero, como yo pienso, como me da la gana, y decir más bien, Señor, ayúdame a seguir adelante y guíame qué cosas tengo que dejar y guíame si es que tienes un nuevo panorama para mí. Estoy en tus manos, creo en ti, te amo, creo en ti y sé que lo que tienes por delante para mí es mejor de lo que yo pensaba. Y hermanos, créanme que hasta ahora no conozco, al menos sí conozco, pero la mayoría de cristianos que conozco, más bien es la frase correcta, que han estado dispuestos a que Dios guíe sus vidas, no se arrepienten. Y no hablo solamente de pastores, a veces piensan que solo los pastores, no, hermanos que trabajan normalmente, que no son pastores, que tienen su negocio de diferentes, algunos tienen más dinero, otros menos dinero, pero cuando Dios se ha involucrado en la vida, hay paz, hay propósito, hay gozo, ¿no? Entonces, no hay arrepentimientos, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, lo primero que Dios dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, que significa cuando tú cambies, cuando estés dispuesto a cambiar, van a haber consecuencias, porque muchos tal vez no estén de acuerdo o vas a tener que dejar cosas a un lado. Por ejemplo, les comento unas cositas en mi caso como ejemplo. Me entregué a Cristo, viniendo de un hogar evangélico, me entregué a Cristo y dije, tengo que cambiar realmente, ¿no? En primer lugar, quienes no entendieron mi decisión fueron mis familiares evangélicos, porque estuve dispuesto a vivir un evangelio real. Me había acostumbrado a vivir en un hogar evangélico con mucha hipocresía. Y cuando empiezo a tomar decisiones de seguir a Cristo, de vivir en la verdad, y en un momento entro a un seminario y empiezo a vivir, a seguir lo que Dios pone en mi corazón, no me entienden. Y hasta me tomaron que ya estaba exagerando, ¿no? Y no me entendieron. Pero tuve que asumir y tuve que el costo, porque a veces querían hacer reuniones familiares y yo como era líder en una iglesia ya, más joven todavía, era líder ya, a veces no iba a algunos cumpleaños, a veces no brindaba con ellos cuando querían brindar, a veces no participaba en algunas cosas y se molestaban y hablaban y cuchicheaban, ¿no? No hice lo que ellos esperaron que hiciera, ¿no? Entonces, es mi cruz. No me entienden, pero ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, cuando me entrego a Cristo, yo tenía amigos tenía dos amigos muy importantes en mi vida. Uno de ellos falleció
dos amigos de la universidad. Uno de ellos falleció y por eso me entregué a Cristo, porque me sentí muy culpable y después abrí los ojos, ¿no? Pero el otro amigo, que lo tenía mucha estima, le empiezo a predicar el evangelio, compartir lo que estaba aprendiendo. Y él había estudiado en un colegio católico, y esos colegios de gente media ficha, ¿no? De clase media, católicos y todo. Y no aguantaron, no aguantó lo que le hablaba de la Biblia y prefirió sacarme de su vida. Me sacó, me bloqueó y todo eso cuando empezamos a discutir porque él no creía en la Biblia. O sea, creía en la forma católica y no estaba dispuesto ni siquiera ya a conversar conmigo. Y lo perdí. Y me duele hasta ahora porque nos llevamos muy bien. Muy bien nos llevábamos antes de seguir el camino de Dios, ¿no? De otros compañeros de universidad me alejé porque estaba en los últimos ciclos, pero éramos muy viciosos en esos tiempos del Dota, del Counter. Antes de entregarme a Cristo había estado muy, muy ludópata yo y tuve que alejarme de algunos compañeros de universidad, ¿no? Porque cada vez que los veía volvía a caer en el vicio, porque era un vicio para mí. Me llamaban a volver a jugar, era un vicio. Entonces tuve que alejarme de ellos por mi bien, ¿no? Me dio tristeza, pero humanamente, pero era mejor librarme de este vicio de la ludopatía, ¿no? Entonces, y así, hermanos, uno va negándose ciertas cosas en su vida, ¿no? Y tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Tomar tu cruz y finalmente seguir a Cristo. Es un compromiso, pero es un compromiso que vale la pena de todas maneras, hermanos. Vale la pena. Preguntas, hermanos. Acá terminamos la lección, acá terminamos todo. ¿Preguntas tienen, hermanos? Nadie pregunta, hermanos. O soy muy buen maestro o son muy tímidos. Creo que son tímidos, hermano. Muy bien. Hoy día lo voy a publicar más tarde. El examen le va a venir versículos de memoria, hermanos, ¿ya? Y cuando pongan los versículos de memoria, hermanos, son 12 versículos de memoria. Memoricen lo más que puedan. Van a tener toda una semana para dar el examen. No plagien, hermanos, por favor. A conciencia, lleno o no lleno, ¿no? El versículo de memoria. Y, hermanos, por favor, también, les voy a tomar, me mandan en audio los libros de la Biblia en orden, por favor, ¿ya? Esas dos cosas ya hace tiempo lo estoy diciendo. Así que yo les voy a dar el ejemplo, les voy a enviar en audio y ustedes también tienen que memorizar, ¿ya? Entonces el examen les voy a dejar una semana y le estoy dando sus notas después de la semana, ¿ya? Ahora les voy a dejar una semana de relajo, hermanos. Pero ya he tomado la decisión de que voy a seguir con el siguiente curso. El Discipulado 2 va a venir todavía después. Primero voy a hacer un curso de enseñanza creativa, ¿ya? Y estos sí están obligados, ustedes les pido que todos lo llevemos. ¿De qué trata? De cómo hacer bosquejos para enseñanza, ¿ya? Para niños, sirve para niños y para adultos, ¿ya? Entonces, voy a llevar ese curso con todos los hermanos de la iglesia. Vamos a reforzar nuestra escuela dominical. Vamos a aprender a hacer bosquejos. Y les pido, vamos a hacerlo en este horario. De repente dejo hasta 2 semanas de descanso en las clases, ¿ya?
mientras también me pongo al día con la hermana Yanina, quien se va a bautizar, para verificar que haya terminado. El domingo, por favor, sí, todos sus libros, por favor, lo llevan a la iglesia para revisarlo. Lleno, terminado. Y nuestra hermana Yanina, tengo que ver y ponerme al día porque el bautismo va a ser en octubre. No sé qué fecha todavía, pero va a haber un bautismo en octubre. Así que, hermanos, eh, vamos a ver eso. Pero entonces, para ustedes, en el examen va a venir versículos de memoria. En el examen, por audio me mandan los libros de la Biblia memorizados. Y ya las notas les entrego. Y el domingo les reviso el libro. ¿Ya? Y hermanos, y luego de eso, enseñanza creativa y luego discipulado 2. Vamos a continuar. Muy bien, hermanos. A ver, prendan sus cámaras todos para tomar una fotito, para que haya pruebas de que estuvieron conmigo. Por favor, hermanos. Una fotito para tomar acá en las cámaras.